Detector de lluvia con 555. Las aplicaciones de este circuito pueden ser muchas, pero la más evidente es la de alertar, para que aquellas personas que tienen su ropa secándose al sol o al viento, que las pongan bajo techo antes de que se vuelvan a mojar. Su funcionamiento se entiende con facilidad y sus pocos componentes hacen de este circuito un proyecto muy interesante. Además, su consumo de corriente es muy bajo, y se pueden utilizar una fuente de alimentación de 5 a 15 voltios, en este caso lo haremos con 5 voltios. Lista de componentes del detector de lluvia. Un circuito integrado temporizador 555. Un diodo 1N4001. Una resistencia de 1 mega. Un relé de voltaje correspondiente con voltaje de alimentación. Un sensor de lluvia, fabricado como se muestra en el diagrama. Este detector de lluvia con 555 se apoya en la cualidad del agua de conducir electricidad. Para implementar el sensor de agua utilizamos dos piezas de metal, que se colocan lo suficientemente cerca como para que una gota de agua establezca el contacto entre ellas y haya conducción. Se puede fabricar este sensor tomando como idea básica el sensor que se muestra en el diagrama, con una distancia entre pistas lo más pequeña posible. Se puede hacer un circuito impreso con estas características. Para asegurarse de que sensa el agua cuando empieza la lluvia se puede utilizar un embudo, así se logra capturar más agua, que esté a la intemperie y cuya salida esté justo sobre el sensor. Es importante colocar el sensor en un lugar donde se seque con facilidad una vez que haya dejado de llover. El circuito utiliza el circuito integrado temporizador 555 como un detector de nivel, pero veamos con más detalle su funcionamiento. Tenemos una alimentación de 5 voltios en la fuente, en estos momentos las dos piezas de metal no tienen contacto entre sí, por lo que el relé está en estado inactivo. Para conocer el funcionamiento de este circuito debemos tener claro cómo funciona el circuito integrado 555, además de su estructura interna, la cual está compuesta por un divisor de voltaje formado por tres resistencias de 5K, por lo que de ahí sale el nombre de este circuito integrado 555. También lo integran dos comparadores lineales, el flip-flop sensor, un transistor de descarga y el buffer inversor de salida. La fuente alimenta al relé directamente en su entrada positiva, la entrada negativa del relé es controlada por el 555. Cuando en el pin 3 hay un 1 lógico, el relé se encontrará en estado inactivo y esto pasa cuando las dos piezas de metal no tienen contacto entre ellas, como ya lo había dicho. Entonces al momento en que estas dos piezas metálicas que componen el sensor tienen contacto, ya sea porque le han caído unas gotas de agua, en la salida o pin 3 del 555 tendremos un 0 lógico y el relé automáticamente enciende, ya que tendríamos una diferencia de potencial de 5 voltios en sus entradas. El temporizador 555 tiene histéresis. Histéresis significa que el voltaje de activación del temporizador es mayor que el voltaje de desactivación. Acordarse que las entradas TR, disparo, con un voltaje de 1/3 del voltaje de alimentación, y TH, umbral, con un voltaje de 2/3 del voltaje de alimentación, están juntas y tienen dos voltajes de referencia diferentes. Esta característica de histéresis previene que el relé esté constantemente activándose y desactivándose cuando apenas se detecte un poco de lluvia. Un relé de estado sólido funcionaría sin ningún problema. En algunas ocasiones el agua que se desea detectar es muy pura, como por ejemplo el agua destilada. Esta agua no conduce bien la electricidad. En este caso se puede cambiar la resistencia de 1 megaohmio por una de 2.2 megaohmios. Si por el contrario, el circuito se activa con mucha facilidad y produce falsas alarmas, mejor cambiar la resistencia de 1 megaohmio por otra de 220 ohmios. El diodo de 1 se utiliza para proteger el temporizador 555 de un voltaje de polaridad inversa que se produce cuando se desactiva el relé. El circuito se puede alimentar con un voltaje que va de los 5 a los 15 voltios. Este circuito por su sencillez y pocos componentes, puede implementarse para que sea portátil en un circuito impreso de tamaño pequeño.